parada este día, aquí enfrente de ustedes. Vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos da de estar en este lugar. Señor, te pido, Padre, que seas tú el que hable, Padre. Te cedo el lugar para que seas tú, Señor, que impactes nuestras vidas, Señor. Que sea solo yo un instrumento y un vaso, Señor, para que tú puedas mostrarte, para que tú puedas hablarnos. Gracias, Padre, por las bendiciones, por tu misericordia, Señor, por tu favor y por tu respaldo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, bueno, el Señor impactó mi vida y bueno, el Señor da regalos. El Señor es sobre todo misericordioso. Así que pues voy a compartir con ustedes pues lo que el Señor ha estado trabajando en mi vida, el área que ha estado pues puliendo, y es la fe. Es saber esperar y es saber más que todo no abandonar los sueños. Es saber más que todo que si hay una promesa del Señor y esa promesa la dio Dios, pues tenemos que estar seguros que si Él lo dijo, Él lo hará. Que no importa lo que esperemos, el tiempo que tengamos que esperar, no importa lo que veamos que pase alrededor, tenemos que estar seguros que en el momento menos pensado, en el momento que quizás uno no lo espera, pues en ese momento va a actuar el Señor. Y va a actuar como solamente Él lo sabe hacer. Milagrosamente, poderosamente, contra todo pronóstico, yendo aún más que todo, mucho más allá de nuestra mente humana pueda esperar. Porque si algo yo le pido al Señor y le pido que me ayude es en eso. A veces nuestra mente, nuestros cálculos, nuestras proyecciones son humanos. Y el Señor es soberano, es sobrenatural y Él pues siempre actúa, no 1 más 1. El Señor siempre actúa de una manera grande. Y por eso quiero leerles Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pueden sentarse, hermanos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces, muchas veces no vemos lo que el Señor está haciendo. A veces no vemos cómo el Señor está actuando y nosotros quisiéramos ver, porque yo le digo al Señor, Señor, yo quisiera que me dieras por lo menos una señal o por lo menos algo de que tú vas a hacer lo que yo te estoy pidiendo, pero el Señor no actúa así. Esa es la fe. La fe es creer aunque no veamos. Seguir creyendo aunque nosotros creamos que no se va a dar. Yo ahora le decía al Señor precisamente eso. Hay algo que yo le pido al Señor y Él sabe que es mi anhelo, que es mi deseo. Y yo le decía ahora, sería tan fácil abandonar ese sueño. Sería lo más fácil dejarlo
abandonarlo y dejarlo así. Pero yo le decía al Señor, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir esperando, porque eso es lo que a ti te agrada, mi fe. Aunque para mí parezca imposible, aunque para mi mente natural pareciera inalcanzable, yo sé que para Dios no lo es. Y le abría el corazón al Señor ahora, esta mañana, y le decía, lo más fácil sería abandonar mi sueño. Y ya, dejar de esperar, porque esperar cansa. Esperar cansa, yo sé que cansa, porque uno todos los días espera ver el milagro. Todos los días se acuesta y piensa, hoy no vino el milagro, pero mañana va a venir mi milagro. Este mes no vino mi milagro, pero yo sé que el otro mes va a venir mi milagro. Yo sé que va a terminar el año. Y quizás el milagro que usted está esperando no vino este año, pero viene el otro año. Y yo sé que el Señor, en su infinita misericordia, en su tiempo divino, Él va a cumplir sus promesas. El Señor en su tiempo divino, Él va a cumplir lo que Él ya empezó. El Señor en su tiempo perfecto va a buscar el momento justo, el kairos, el tiempo perfecto de Dios para cumplir sus promesas. Y yo le decía al Señor, sería tan fácil, y mirando al cielo y caminando, porque venía caminando, sería tan fácil simplemente decir, mejor ya no lo espero. Sería tan fácil mejor decir, ya, mejor ya ni voy a pensar, mejor ya ni lo voy a pedir. Pero algo dentro de mí decía, no puedo hacer eso. Yo tengo que seguir esperando en el Señor porque Él es el Dios de los imposibles. Yo tengo que seguir esperando en el Señor porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Yo tengo que seguir esperando en el Señor porque si el Señor dice que todo lo que yo le pida, Él me lo va a conceder, que Él concede los anhelos de mi corazón, que Él da más abundantemente de lo que esperamos o pedimos. Tantas promesas en la Biblia, tantas promesas en su palabra, tantas promesas que Él nos ha dicho personalmente. Le decía yo ahora al Señor, yo voy a seguir esperando. El tiempo que sea necesario, ¿cuántos años? No sé, solo Él lo sabe. ¿Cuántos años he esperado? No quiero hacer la cuenta. Pero yo sé que si el Señor lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Porque quizás a veces Él nos hace esperar. No es porque Él no quiera conceder las cosas, sino porque no estamos preparados. Y entonces le digo al Señor, si yo no estoy preparada, quiero que me muestres, que me digas en qué es lo que yo tengo que trabajar para que yo esté preparada. Y pues quizás una de las cosas en las que más tengo que esperar, más tengo que trabajar es saber esperar en el Selah. Porque yo antes decía, no, si yo estoy esperando en el Señor, si estoy esperando en Él, decía yo, no, si yo estoy esperando que el Señor en cualquier momento va a cumplir mi milagro, pero no estaba esperando en el Señor porque dentro de mí estaba en enojo, estaba emberrinchada, estaba reclamando, estaba quejándome. Entonces esa no es una forma de esperar, no es la forma en la que el Señor quiere que yo espere, sino que Él quiere que espere pacientemente, esperar pero confiando en lo que no se ve. Cuando me casé con Edgar,
yo puse ese versículo en una pared del cuarto, que lo que, lo que se ve, lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. No me acuerdo muy bien cómo dice ese versículo, pero que dice que lo que no se ve es eterno. Entonces yo decía, yo no voy a creer en lo que veo en este momento, porque pues Edgar tenía muchos compromisos y en ese tiempo pues nosotros no podíamos decir, vamos a tener una cuota para pagar una casa, porque pues en mi mente humana pues no lo veía, pues sinceramente. Y, y empecé a agarrarme de ese versículo. Y pues el Señor fue tan bondadoso que Él fue pagando, fue abriendo puertas y un día el Señor hizo el milagro de tocar un corazón y ese corazón se encargó de cancelar las deudas que teníamos en ese momento, los compromisos. Y el Señor fue tan fiel que quizás como a las 2 semanas o 3 semanas, no recuerdo bien, pero fue en cuestión de, no fue ni un mes, vino la casa. Y, y el Señor fue tan bondadoso que mandó para pagar el primer mes porque ni siquiera depósito nos pidieron. O sea, el Señor pues lo mandó todo. Y fue un gran milagro. Fue, bueno, no hay milagros grandes ni milagros pequeños, todos son iguales, pero fue un impacto de ver cómo el Señor provee a pesar de nuestras limitaciones humanas, y no tanto humanas de fuerza, sino que de mente. Porque si en algo yo batallo mucho es con mi mente, porque pues no sé, quizás como fui criada o como, no sé, pero a veces tiendo a irme mucho en números y en proyecciones o cosas así, y yo sé que el Señor no le gusta eso, pues, o sea, y es algo con lo que yo batallo constantemente, pero es algo en lo que el Señor me ha callado constantemente, porque a pesar de que yo tengo esa mente, pues, que sé que no le agrada al Señor, pues viene el Señor y me muestra que, que Él no es así. Él viene y me muestra que si nosotros nos quedamos sin nada, por sembrar, por ver una necesidad y cubrirla, el Señor la multiplica. Y Él es tan fiel que no nos deja desamparados. Y les puedo decir, ese mes di un paso así y no me importó quedarme sin nada. Todavía le dije yo a mi esposo de lo que quedó después de todos los compromisos, cuando recibimos lo que el Señor lo bendice a él en su trabajo. Yo le dije, o sea, después de poner todos los compromisos y todo lo que quedaba, lo tomé y se lo di a él y le dije, tómelo, agárrelo y no me dé nada. Y todavía él me dijo, no, pues, ¿cómo se va a quedar usted sin nada? Pues no, le dije yo, agárrelo todo y yo voy a hacer fe. Yo sé que el Señor no me va a dejar desamparada. Y el Señor fue tan impactante que al siguiente día el Señor mandó una provisión a mi vida. Y no me dejó sin nada. No me dejó sin nada. Y ya ahora, igual, ya decía, bueno, ya no tenía provisión, pero el Señor fue tan impactante que el Señor volvió a mandar provisión a mi vida. O sea, el Señor es tan fiel, el Señor es tan misericordioso, ¿cómo uno no va a regresar con amor y,
y con ese favor que el Señor nos muestra en nuestras vidas. Y me decía Edgar este mes que quizás nos hemos dado un poquito más a la siembra y, y pues ya programándonos en pues apartar para sembrar, me dice, es quizás cuando a veces nos hemos visto hasta más suplidos, pues porque el Señor de cualquier lado manda provisión, el Señor de cualquier lado manda bendición, el Señor de cualquier lado, del norte, del sur, del este o del oeste, mandará a tu regazo esa provisión, esa bendición buena, agradable, remecida y rebosante. Los ángeles a tu regazo, dice un verso. Y es hermoso ver cuando uno dispone su corazón y cuando ver la respuesta del Señor de decir, lo que hiciste sí estaba en mi voluntad, porque a veces uno dice, uno piensa hacer cosas buenas, pero no, el Señor a veces no las ha pedido. Y uno lo hace pues pensando en quizás almáticamente o emocionalmente, pero cuando uno le pide la dirección al Señor y el Señor le responde y lo respalda a uno, es, es verdaderamente impresionante, pues saber que el Señor estaba en eso, que el Señor estaba en ese paso. Y, y pues la verdad que le puedo decir yo al Señor que gracias por su misericordia, por su bondad, por su favor, porque a pesar de lo que yo soy, a pesar de lo mala que puedo ser, porque yo le digo al Señor, muéstrame lo que hay mal en mí, porque a veces uno se cree tan bueno y es mentira, pues no hay bueno ni uno, bueno solo Dios. Pero hay pensamientos que suben a nuestro corazón, hay actitudes que sabemos que no le agradan al Señor. Y aún así, Él es tan fiel y nos responde. Aún así, Él es tan fiel y nos habla. Aún Él sí es tan fiel y nos respalda. ¿Cómo no seguir creyendo? ¿Cómo no seguir esperando en un Dios tan grande? ¿Cómo no seguir soñando? Una vez el pastor dio un mensaje allá en el barrio San Miguelito y se trataba de las dracmas. Yo en ese tiempo había abandonado un sueño. Ya había dejado de esperar en él. Dije, mejor ya no seguir esperando en eso. Y lo había abandonado, pastor. Y usted predicó sobre las dracmas, pero lo enfocó más que todo en los sueños. Que buscáramos esos sueños que habían quedado abajo de la cama, abajo del sofá, abajo del tapete. Y yo ese día decidí recobrar mis sueños. Y ese día hice fiesta porque había recobrado mis sueños. Y quizás no pasó ni un mes y ese sueño se hizo realidad. Entonces vengo ahora y pienso, ¿cómo no voy a seguir esperando al Señor? ¿Cómo no voy a seguir creyendo en Él? ¿Cómo no voy a poner mi mirada en Él? Si a lo largo de mi vida Él me ha mostrado que Él está conmigo, aún en los momentos más difíciles que pudieron haberme pasado. Yo tuve un episodio de niña que quizás fue el más traumático de mi vida. Quizás yo pude pensar después que el Señor no estaba ahí. Pero una vez en una administración, el Señor me mostró que Él ahí estaba,
que Él ahí estuvo y que Él ahí está conmigo siempre, que Él me tomaba en sus brazos y me cubría y me protegía. Hasta hace poco yo supe y le di gracias al Señor, porque gracias al pastor entendí que a veces el Señor permite cosas en nuestras vidas, es para saldar cuentas del pasado. Y quizás no cuentas de nosotros, porque yo era una niña que cuenta tenía, pero sí de nuestros padres. Y yo le di gracias al Señor, porque le dije, gracias Señor, porque eso fue cobrado en mí, y que tú sabías que yo era fuerte para poderlo soportar, para poderlo sobrellevar, porque ese pago no lo va a llevar mi hija, ni mi hijo. Ahí fue saldado, ahí fue cancelado. Y sentí tanto gozo de ese momento, que la verdad que el camino de la fe es tan ilógico para los que son lógicos como yo, porque el Señor actúa así. ¿Cómo yo me voy a alegrar de algo feo que me pasó en mi vida? ¿Cómo le voy a yo dar gracias al Señor porque eso me pasó a mí? Eso es algo para gente de fuera, pues lo más ilógico que puede haber. Es lo más loco decir gracias Señor porque eso me pasó a mí. Pero yo ese día que el pastor enseñó eso, yo con una gran gratitud le dije yo al Señor, gracias porque eso me pasó a mí, porque sé que ese cobro no va a ir sobre mis hijos, ni sobre los hijos de mis hijos, ni sobre las generaciones que vengan, porque el Señor vio esa fortaleza en mí que yo podía sobrellevarlo. Y sé que sobre mi hija esa sombra no va a estar. Y fue un gran gozo, fue como, no sé, como esas predicaciones que a uno se le quedan grabadas en su corazón y en su mente, y que en mi corazón hay varias, que yo bendigo al pastor por eso, porque son como unas revelaciones que el manto que está en nuestros ojos se quita y uno puede ver lo divino. O sea, ya no lo ve uno con una inteligencia humana, sino que con una inteligencia divina, que solo el Señor la puede dar. Y ahí es cuando viene la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Ahí es cuando viene una paz que uno puede decir, gracias Señor, gracias, porque solo Él puede hacer esas cosas, solo Él nos pudo haber llamado a este lugar, solo Él nos pudo haber capacitado para tantas cosas que cada uno hemos vivido en nuestras vidas. Hace poco estaba yo quizás haciendo memoria de lo que yo era antes, y a veces pienso que es como una película que me pasaron, o una película que vi, o algo que me contaron, porque le digo al Señor, todavía no puedo creer cómo es que yo fui capaz de hacer tantas cosas, y tú aún así me rescataste, tú aún así me llamaste, me limpiaste a pesar de todas esas cosas que sé que hice que no te agradaron. Y estaba pues pensando en eso, y que hay imposible que el Señor no pueda perdonar. Que le digo yo, le decía yo a una persona, si el Señor me alcanzó a mí, que yo era de lo más mundo del mundo, que yo era de lo más
perdido, se podría decir, porque así era, y lo reconozco, era de lo más perdido que podría haber. Y digo yo, si el Señor me alcanzó a mí, que yo era pues de lo más vil, ¿cómo no va a alcanzar a otros? O sea, si el Señor me alcanzó a mí, que fue un milagro, pues otros están pues mejor que como yo estaba, pues. Y tengo testigo aquí a mi amada amiga Carolina, que ella me conoció. Que yo creo que quizás ella pensaba que yo, quizás, porque ella me invitaba a la iglesia y yo no quería venir. Y hasta que un día, pues, el Señor me convenció y vine. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque quizás alguno está pidiéndole al Señor por algún familiar. Quizás alguno ha desistido o abandonado el sueño de que algún familiar reconozca al Señor. Pero yo les quiero decir, si el Señor me convenció a mí, así como a Jacob, de que tuvo que tocarme o cambiados o te cambio, pues yo sé que el Señor pues va a hacer algo pues en la vida de esa persona. Solo piensen, si el Señor me rescató a mí, si el Señor me tocó a mí, me transformó a mí, ¿cómo no va a transformar a su familia si salen en carroza a comparación mía, como yo era, como yo vivía? O sea, y todo lo que hacía. Entonces, el Señor tuvo que mandar a mi papá a un hospital al borde de la muerte para que él pudiera reconocer al Señor. Y mi fe es de que él, en su último momento, él reconoció al Señor, esa es mi fe. Porque en el hospital le hablamos, oramos, y él asentía con la cabeza. Mi esposo oró con él y él asentó con la cabeza. Él, en su momento, él reconoció. Y yo sé que en sus últimos instantes él pudo reconocer al Señor. Y mi fe es de que él se fue con el Señor. Usó ese método, pero al Señor le importa nuestra alma, no nuestro cuerpo. Doloroso para nosotros, sí, pero yo tengo esa fe, tengo esa paz de que el Señor lo tomó. Y si ustedes están pidiendo por alguien, pues no abandonen ese sueño. Cree tú y serán salvos tú y tu casa. Tarde o temprano, esa palabra se va a hacer realidad. Tarde o temprano, esa palabra se va a cumplir, como sea, como sea. Ya no queda opción nuestra, sino que opción de la otra persona. Porque así como yo tuve que ser llevada por varios procesos hasta que yo entendí, pues solo esperemos que la otra persona pues pase por esos procesos hasta que llegue a entender. Pero de que va a pasar, va a pasar. Yo me acuerdo que me asaltaron, pasé bastantes cosas. La última fue que fui a dar al hospital y casi me muero. Y el Señor me dejó sola, me dejó sola. Pero yo le doy gracias al Señor porque me dejó sola, porque ahí fue donde Él me tocó, ahí fue donde yo entendí y recapacité, y ahí fue donde me rendí. Y quizás algunas personas daban 6 meses, una semana, 3 semanas,
de que a mí yo tenía miedo y que solo 6 meses me daban para que yo regresara a mi antigua vida. Y pues, para gloria del Señor, han pasado no sé cuántos años y aquí estoy. Era real, no era emoción, no fue por miedo, fue porque el Señor me tocó. Y fue porque vino una congregación en donde se predica la verdad. No es perfecta, nadie es perfecto, ni en nuestras casas somos perfectos. Pero si hay no me quiero poner de ejemplo, pero yo me acuerdo que cada vez que iba a la iglesia era un encuentro con mi padre. Era un encuentro en donde yo cada vez que oía la palabra era para mí. Bueno, y sigue siendo para mí, pero lo digo porque yo estaba tierna. Desde la primera vez que yo fui con esa convicción, el Señor me habló. Y yo esperaba que dijeran que iban a ministrar porque yo quería salir corriendo al frente para ser ministrada y reconciliarme con el Señor. Y bendigo ese día. Bendigo el día en que el Señor me vio. Bendigo el día en que vine a esta iglesia. Bendigo a las personas que usó el Señor para venir a esta iglesia. Y gracias que me dieron esta oportunidad porque quería hacerlo. Bendigo tu vida porque si el Señor no te hubiera puesto en mi vida, no estaría aquí. No sería lo que soy. Así que no se cansen de hacer el bien. No se cansen. Porque un día el Señor les va a retribuir. Porque ahí están esas coronas. Ahí están. No se cansen de seguir sus sueños, pero no perseguirlos humanamente, sino esperar en el Señor. Estar quietos y saber que yo soy Dios. Y estar quietos es lo más difícil. Lo más difícil, se lo digo por experiencia, es lo más difícil. Lo más difícil porque hasta en la mente, porque yo en la mente hiciera esto para vender, hiciera esta cosa para vender, y si hago esto, y a veces hasta mi esposo me ha detenido, ¿y para qué quiere hacer eso para vender? Me dice. Pero yo en mi mente, que si vendo, en mi mente, ¿verdad? No se lo digo a él, ahora se lo digo. En mi mente, que si vendo, pues voy a tener dinero. Pero Él ha sido la voz del Señor para detenerme y para poder ver la mano del Señor. El Señor, por medio de Él, a veces me cuesta porque, pues sí, es que mi mente, no sé, mente humana, y lucho con mi mente humana. Pero Él ha sido mi freno en muchas cosas. Ha sido mi freno y sé que no, al alma no le gusta que lo corrijan. Al alma no le gusta que lo instruyan. Pero me ha tocado pues obedecer, porque el Señor quiere impactar nuestras vidas. El Señor quiere glorificarse. El Señor quiere que estemos quietos y que conozcamos que Él es Dios. Pero si no nos quedamos quietos, ¿cómo vamos a conocer que Él es Dios? Si no nos aquietamos en nuestra mente a esperar a que Él actúe, a que Él responda. Y
a veces pues sí, me ha costado obedecer, me ha costado detenerme, pero ver las respuestas del Señor, ver los milagros, ver el respaldo de Él, ver cómo es tan fiel que hasta en lo más mínimo el Señor responde. Pero a veces yo le digo al Señor de que es misericordioso, porque a veces uno siente que a veces no merece pues los favores que Él hace, pero Él ve nuestro esfuerzo, Él ve que lo intentamos, Él sabe cuando estamos cansados, Él sabe que nosotros queremos agradarlo a Él, Él sabe que nosotros tenemos fuerzas humanas, pero si nos sentamos en el pozo a beber el agua que solo Él da, nunca más tendremos sed. Ese es otro mensaje, pastor. Nunca más tendremos sed. Si nosotros nos sentamos a esperar en ese pozo y beber esa agua, beber esa palabra, beber esa fortaleza, nunca más tendremos sed. ¿Y qué significa la sed? Estar cansados, estar ansiosos, estar secos. Muchas cosas significa la sed. Podría hablar cosas que no son. Pero si usted se siente cansado, si usted se siente seco, si usted se siente ansioso, si usted se siente que ya no quiere seguir soñando, si usted se siente que para qué seguir esperando, mejor voy a actuar yo. Si usted piensa, ya el Señor ya se tardó mucho, mejor yo voy a hacer algo. Si usted piensa, ya el Señor ya no me respondió, ya pasó enero, ya pasó febrero, ya pasó marzo, ya pasó abril, ya pasó el 2013, ya pasó el 2014, ya pasó el 2015, ya pasó el 2016. Yo le digo lo que me dejé a mí. El Señor es fiel. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no ve? ¿Qué es lo que no está viendo a esta hora? ¿Qué es lo que le ha estado pidiendo el Señor? Y ya pasó mucho tiempo, Señor. Ya pasaron muchos años. Ya pasaron muchos días. Pero aún ahora, aún ahora puede resucitar ese sueño, ese milagro, ese anhelo, ese suspiro que está en su corazón. A veces así le digo, Señor, eso solo es un suspiro, o sea, es algo que solo tú sabes, es algo que solo llega a ti, que es un suspiro, no sé si me entienden, pero yo así a veces así le he dicho, Señor, cuando veo, ay no, eso solo es un suspiro, porque el Señor hasta los suspiros de nuestro corazón ve, oye, escucha. Y así como yo en esta hora, no se cansen de esperar. Esperar es de valientes. Esperar es de esforzados. Esperar no es de cualquiera. Esperar y ver la mano del Señor no es para todos. Es para lo que decidimos esperar en Él. Ir contra todo pronóstico. Ir en contra de lo que nos dicen los demás. Porque los demás pueden decir, hace un préstamo, sí, fácil. No.
hace esto, hace lo otro. Todas pueden ser armas humanas. Pero si el Señor nos dice que esperemos, que estemos quietos, para que veamos que Él es Dios, pues estemos quietos. Esperemos, sigamos esperando, sigamos soñando. Sigamos soñando. Si el Señor no le ha dicho que no, no, para Dios no hay nada imposible. Porque si usted tiene una petición delante del Señor, vi en algo, en un lugar, si usted tiene una petición delante del Señor, pueden haber varias respuestas. No, sí o espera. Si el Señor no le ha dicho que no, pues espere el sí y espere la respuesta. Espere eso que no se ve. Espere el tiempo perfecto del Señor. Aunque ya se sienta cansado, aunque ya sienta que su fuerza ya no dan, como a mí, como yo me sentía, si sienten que ya tengo mucha sed, Señor, ya no puedo seguir, ya me cansé, hasta aquí llego, Señor, ya no puedo más. Tomen un poquito de esa agua, tomen un poquito de esa agua del pozo y sigan adelante, y sigan adelante. Si algo me han enseñado aquí, es que hay momentos de desierto y momentos de oasis. Si es momento de seguir caminando, no se quede, siga caminando, porque ya va a haber el momento en que van a dar la señal de volver a poner las tiendas y de descansar. No se quede, como muchos se quedaron en el desierto. Quizás ya no pudieron más. Quizás dijeron, Moisés, ¿qué le pasa si nosotros estamos cansados de venir acarreando tanta cosa? ¿Cuántas personas se quedaron? ¿Cuántas familias? ¿Cuántas generaciones? Solo piense que su fe, que lo que usted está haciendo puede impactar a toda su familia y que si usted se cansa y desiste, toda su generación también se puede quedar atrás. Sigamos caminando. Porque el Señor no nos ha traído hasta aquí para que volvamos atrás. Porque el Señor no nos ha traído a este lugar para que regresemos a nuestras viejas costumbres. Nos ha traído para que avancemos, para que sigamos caminando en Él, para que sigamos creciendo como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Usted puede ser esa persona que puede impactar a otros aunque usted no lo crea. Pero nos están viendo. Y si nosotros nos quedamos atrás, toda una generación se puede quedar atrás también. Solo piensen en eso. Solo piensen en eso. Así como en el desierto se quedaron familias porque pues uno ya no quiso avanzar y se quedó. Y con ellos se quedaron todos. Así puede ser aquí. Si nos cansamos y dejamos de luchar, podemos afectar nuestra casa. Podemos afectar nuestra generación. Y quizás podamos volver, pero ¿a qué costo? ¿Con qué heridas?
En esta hora solo quiero terminar con eso, en recalcarles eso. Lo más fácil es dejar nuestros sueños. Lo más fácil es ya no esperar. Lo más fácil es abortar nuestros sueños, nuestros anhelos, la promesa que Dios dio y que pensamos que quizás no fue de Él, porque ya nunca pasó. El anhelo que está allí, lo más fácil es simplemente meterlo abajo de la cama y ya no pensar en Él. Eso es lo más fácil. Pero yo a esta hora les quiero decir y les quiero recordar, esperar es de valientes. Y yo sé que todos aquí somos valientes en el Señor. Si el Señor dijo que batallemos, declaramos que la batalla ya está ganada porque el que va adelante es el Señor. Nosotros solo tenemos que estar quietos porque la batalla ya está ganada. La batalla de Jehová ya está ganada. Nosotros solo tenemos que estar tranquilos. Aunque veamos que vengan las lanzas, aunque veamos que vengan los dardos, pero nosotros tenemos que estar tranquilos porque sabemos que el Señor es el que va adelante y para Él no hay nada imposible. El Señor es un Dios de los imposibles. El Señor es el Dios el dueño del oro y la plata. El Señor es Dios, pues, es el Rey del universo, que hay imposible para Él, nada, nada hay imposible para nuestro Dios. Así que, como a mí esta mañana, no deje de soñar, no deje de esperar en su Dios, no deje de confiar, de esperar y de creer, y si se siente cansado, pues siga, siga, siga. Aliméntese con la palabra, aliméntese con esa agua y nunca más tendrá sed. Y va a seguir caminando hasta llegar a la meta, hasta llegar a la meta que el Señor nos tiene preparado. Así que pues, vamos a orar.